Ese momento que es muy lindo, yo creo que en parte hace no solamente que completa la broma del infrarrealismo como un tipo de movimiento aspiracionista, simplemente a que por favor Octavio Paz les haga caso, por un lado, pero por otro a pensar el relevo generacional que nos devuelve al mismo problema, ¿no? El problema de la modernidad, el problema irresuelto de la modernidad. Cuando yo le pregunté, ¿por qué no vuelves a México? Es una de las cosas que lo primero que se me ocurrió preguntarle cuando estábamos ahí conversando, ¿por qué no has ido? Es una gran pregunta. Claro, ¿por qué si este país es tan importante para ti? ¿Por qué si escribiste tus mejores obras? ¿Por qué no quieres volver? Y dijo, bueno, es que mi amigo Mario Santiago está muerto. Entonces es una investigación bastante interesante que desde la marginalidad también le da una lectura diferente a toda la obra de Bolaño. Estamos muy felices también de que nos acompañe Olayo, también le decía que es ya nos vemos solo cuando está Osvaldo Zavala aquí para presentar sus libros, y bueno, le agradecemos también a Osvaldo por confiar en Debate y a nosotros para publicar sus libros. Igual los dejo con ellos. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme a presentar un libro tuyo. Ya me estoy volviendo presentador oficial de libros de Osvaldo Zavala, lo cual es un privilegio, un honor, como siempre, platicar contigo en el contexto que sea, en privado, con mezcales, por Zoom, en una comida familiar, con público presente, ¿no? Como sea, siempre en un programa de radio, como lo acabamos de hacer, en vivo a través de Convoy. Siempre es un privilegio platicar contigo de cualquier tema, además. Puede ser de Roberto Bolaño, pero también obviamente puede ser sobre la narconarrativa, la propaganda, el securitarismo, Taylor Swift, para tipos como tú de Shakira. Es decir, el espectro intelectual de Osvaldo Zavala es amplísimo. No se limita a los temas por los cuales es conocido, sino que también es un experto en cultura popular. Entonces, siempre es un placer, un honor y un privilegio platicar contigo de lo que sea, pero el día de hoy, por supuesto, el tema que nos compete es Roberto Bolaño, la modernidad insufrible, y creo que algo con lo que podríamos abrir quizá es la estructura del libro. Creo que valdría la pena que nos platiques qué propone este libro, porque hay otros libros sobre Roberto Bolaño, por supuesto, y cuál es tu aportación, más allá de que creo que tú naciste para muchas cosas y una de ellas es escribir un libro sobre Roberto Bolaño. Entonces, platícanos un poco sobre la estructura del libro. Bueno, primero muchas gracias, querido Olayo, por estar aquí conmigo. Yo sí quisiera creer que te volvieras mi presentador oficial, sería lo que mejor me podría pasar en la carrera. Y además creo que de verdad las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos años han sido extraordinariamente fructíferas para mí. Yo además lo he reconocido en algunos de mis libros, en La Guerra de las Palabras, por ejemplo. Se escribió en buena medida durante un largo intercambio de conversaciones que Olayo y yo estábamos teniendo durante la pandemia por Zoom, y que me llevó realmente a reflexionar muchas latitudes que no había pensado al momento de estar analizando el narcotráfico y los discursos junto con los productos culturales que estábamos comentando. Entonces para mí ha sido pues una conversación muy gozosa, muy productiva, muy llena de intuiciones y de momentos verdaderamente de hallazgo que celebro, que además se migran por supuesto entre la amistad y los mezcales, pero también entre el trabajo más serio que hemos hecho juntos, ¿no? Entonces estoy muy agradecido. No, y una película que algún día saldrá. Claro, una película que está ya en proceso y que saldrá y que verán lo extraordinario, ya se sabe lo extraordinario que es. No sabemos cuándo, pero eso tiene que salir algún día. Claro, y que ustedes que conocen a Olayo, el cineasta, pues saben que eso es garantía de que será un extraordinario objeto. Bueno, y quiero agradecer también a Lalo Flores, mi editor, y a Enrique Calderón y a todo el equipo de Random que muy generosamente produjo esta presentación, y desde luego el libro y todo el trabajo laborioso de edición. También está aquí mi amigo José Ramón Calvo de la Brigada para Leer en Libertad, que muy amablemente está transmitiendo en vivo. Está por allá mi traductor al inglés, Jared Olson, que es un extraordinario periodista, y varios amigos, entre otros periodistas como Temoris Greco, y bueno, y mi familia que está también aquí, que agradezco mucho que me acompañen. Bueno, y hablando ya de Roberto Bolaño y de este libro, sí me parece importante para empezar reflexionar un poco lo que traté de hacer con la estructura de este libro, en el que, desde luego, como decía Lalo, hay tanto trabajo que se ha hecho sobre Bolaño y una bolañesca tan insondable, que se ha hecho sobre todo fuera de Latinoamérica. Por supuesto, hay mucho trabajo crítico en Latinoamérica, pero creo que en Estados Unidos ha habido incluso una proliferación de libros que ya están releyendo a Bolaño, por ejemplo,
Hay todo un libro dedicado recientemente a releer Los Detectives Salvajes nada más, ¿no? Como novela clave, digamos, ya no solo de la obra de Bolaño en sí, sino su relación y las lecturas que se le han dado en Estados Unidos en particular, ¿no? donde tomó mucho interés y donde se escribieron pues, incontables tesis doctorales al respecto y se siguen escribiendo. Entonces yo lo que traté de hacer acá, por supuesto, era intervenir ese debate, ¿no? Entrar en la discusión bolañesca, por supuesto, pero también quise hacer un itinerario de lectura, ¿no? Es decir, que no tanto explicar Bolaño, digamos, en un espacio general de su recepción, sino mi Bolaño, mi forma de entender a Bolaño, y algo que decías al principio que nunca lo había pensado, pero que creo que es verdad, aunque suene un poco, no sé, autocomplaciente, es que sí creo que nací para escribir este libro, de cierto modo, y este libro empieza de hecho, con una anécdota en la que tal vez se valida esa idea, ¿no? ¿Acaso? ¿No? Yo quisiera creer. Cuando yo estudiaba en París, junto con mi novia, que es ahora mi esposa y que está aquí, por cierto, entre el público, y que me acompaña y que me aguanta estos años, estábamos visitando la Feria del Libro en París. Y Bolaño fue a dar ni siquiera una charla, iba a estar nada más en un stand firmando libros, ni siquiera era una conferencia, ¿no? Ni siquiera lo invitaron para eso, nada más era firmar sus libros en traducción que ya habían salido en francés. Y entonces Sara y yo decidimos que íbamos a llegar muy temprano, porque pensábamos que habría una larga fila esperándolo. Llegamos como 2 horas antes y desde luego no había nadie en el sitio donde iba a estar Bolaño, entonces esperamos un rato y seguía sin llegar gente. Yo me preocupé porque pensé que habían movido el evento o que se había cancelado o algo, ¿no? Entonces paré ahí un señor que estaba trabajando y me dice, no, pues es que pues, falta 1 hora y media, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿por qué no hay fila? No sé, ¿no? ¿Por qué tendría que haber fila? Entonces se fue y sí, como 2 minutos antes de la hora llegó Bolaño con su editor el francés, Robert Amutio, y además venía Bolaño así como contrariado porque tenía miedo de regresar solo al hotel donde se hospedaba porque no sabía cómo volver, no entendía París muy bien y estaba muy preocupado y le rogaba al traductor que se quedara con él para que lo acompañara después. Nosotros escuchamos por suerte la conversación y nos ofrecimos para acompañarlo. Entonces el traductor dice, no, ahí está Roberto, ya, ellos te llevan, chao, y se fueron. Entonces nos quedamos con Roberto, es como mi compa Roberto. Sí se murió tu compa, esa noche por un día. El Beto, ¿no? Entonces estamos ahí con el Beto y empezamos a conversar, pero además de verdad de un modo insólito, porque nosotros estábamos en plan reverencial y él estaba más bien agradecidísimo de que le salváramos la vida, de no tener que perderse en París. De verdad estaba como asustado, como un poco confundido. Y entonces empezamos a conversar y nosotros como que veíamos alrededor y ¿por qué no viene gente? ¿No? O sea, ¿por qué no están los medios? ¿Por qué no hay una fila con gente buscando la fila? Y nadie llegó, nadie seguía llegando, entonces seguimos conversando con él, él muy amable, empezamos a platicar. Entonces de pronto él dice, ¿de dónde eres? Bueno, pues soy de Ciudad Juárez. Entonces se queda así un poco como de golpe pensándolo y le da risa y dice, es que estoy escribiendo una novela que toma lugar en Ciudad Juárez. Sí, ¿cómo se llama? Pues tiene un título muy raro, o sea, 2666. ¿Y eso por qué? Bueno, pues está muy raro de explicar. Pero, entonces me empieza a contar y claro, en ese momento él desde luego se sorprendía que las únicas 2 personas que vinieran, que tuvieran este vínculo con México, pero que uno de ellos fuera de Ciudad Juárez, pues era verdaderamente irónico. Luego otra cosa que yo no sabía, por supuesto, en ese momento, porque la novela fue póstuma, la leí hasta que ya Bolaño no estaba con nosotros, pero uno de los personajes es un crítico literario que se apellida Espinosa. Y bueno, mi segundo nombre es Espinosa, mi segundo apellido es Espinosa, ¿no? Yo soy Osvaldo Zavala Espinosa. Entonces, de pronto me sentí completamente aludido, ¿no? Quisiera pensar que soy mejor personaje que el de la novela, pero definitivamente la novela me imbricaba, ¿no? Entonces, yo pensé que en ese momento algo estaba pasando en mi vida muy importante, ¿no? Lo comentábamos ahorita en Convoy, estuvimos conversando para radio y le decía a Olayo que en algún momento cuando íbamos caminando a cenar, Bolaño se negaba a dejarnos ir, ¿no? Nosotros ya nos daba un poco de pudor porque eran las 8 de la noche, ya teníamos casi 10 horas con él y él no quería que nos fuéramos, entonces nos invitó a cenar con su familia. Entonces íbamos caminando
y de pronto dice él, es que ya se me acabaron los cigarros. Entonces voy a comprar, voy aquí enfrente. Dice, no, yo voy. ¿Qué te gusta? No, pues unos Galois rojos. Ah, sí, entonces yo corro al Tabac, que está ahí enfrente de la calle donde estábamos. Entro a la tienda, los pido, y entonces tengo como una conciencia de que estoy en un Tabac en París, que tengo 23 años, y le estoy comprando cigarros a Roberto Bolaño. Entonces me sentí de pronto como capturado por esa imaginación, me sentí personaje de los detectives que hice pensar, y de pronto sentí pues ese como entre gozo y pudor de la historia, ¿no? que me roza. Entonces hay un momento de pensamiento de Michel Foucault que cuando está analizando los archivos de Francia punitivistas, donde meten a la cárcel a la gente a partir de acusaciones que nunca se verifican, dice él que el poder lo roza a la gente, a la pobre gente anónima, cuyo único roce con el poder es que el poder los toca para confinarlos en prisión para siempre. Y yo sentí después que Bolaño hace el mismo gesto con algunos personajes de la literatura, dice que la literatura los roza y los toca. Él lo dice cuando está criticando al grupo Telquel, a Julia Kristeva, a Philippe Soler, a todos los intelectuales franceses, se empieza a burlar de ellos en un ensayo, y dice que la literatura toca a los franceses y ellos ni siquiera se dan cuenta. Entonces yo cuando leí ese cuento, una vez que es un ensayo, recordé ese momento y sentí que me tocaba la literatura, ¿no? Por un segundo mientras compraba cigarros para Roberto Bolaño. Y entonces en ese punto entendí que tenía que escribir este libro, ¿no? Que llegué un momento en que sentí que era pues, casi un imperativo de mi destino cuarense, Juan Gabrieliano, Swiftie, escribir este libro que espero le hubiera gustado a Roberto Bolaño. Bueno, y cuando hablo de que siento que tú, insisto, naciste para escribir muchos libros, como La guerra en las palabras, por ejemplo, o Los cárteles no existen, que se diga, pero este también, es porque hay conexiones muy interesantes que creo que no son forzadas. Él, de alguna manera, no es que denunciara, pero sí confrontaba el ideal neoliberal, hegemónico, ¿no? Y tú también. él presenta un mundo fragmentado, en realidad. Y tú también. Él desmenuza la complejidad del mundo a través de la ficción, y tú a través de tus ensayos y tu análisis, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una conexión que es muy, muy clara y muy evidente. Bueno, y además que Bolaño, cuando empieza a hacer el trabajo de maduración, ¿no? Cuando empieza a pensar esta novela 2676 o las novelas con las que más se compromete políticamente, como por ejemplo Nocturno de Chile, que como sabes es esta novela sobre el golpe de Estado y la clase literaria, intelectual chilena que se comprometió con el golpe, que se dejó, digamos, manipular por el poder a cambio de prebendas. Cuando empieza a hacer este análisis bastante terrible y agudo, e incluso destructor en parte, ¿no? De los mitos literarios, incluso de autores tan potentes como Pablo Neruda, por ejemplo, ¿no? Que aparece en una luz complicada en Nocturno de Chile. Yo creo que Bolaño está sin duda leyendo y ejerciendo una mirada independiente muy sagaz y muy profundamente contestataria del momento neoliberal, en efecto, ¿no? Y este momento él lo entiende como el momento del militarismo, el momento de la guerra, y que produce además estos espacios de enorme precariedad como Ciudad Juárez. Y entonces es por eso que esta novela, 2666, termina hilvanando los procesos más violentos históricos, como el genocidio de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, con el tema del feminicidio en Ciudad Juárez. Entonces ese vínculo, ese eco, esa ola de violencia y destrucción que es Occidente y que por supuesto nos alcanza en las orillas del mundo en Ciudad Juárez, es uno de sus grandes temas, y es donde yo aprendí a leer en parte mi propio entorno de violencia. Entonces yo también quiero pensar a Bolaño como una máquina de lecturas, ¿no? como alguien que no solo lee, pero también te ayuda a leer, ¿no? Te parte del vecindario incluso, ¿no? Y puede ser tu amigo, tu primo, ¿no? El que está al lado, que además, entre otras cosas, sucede que comerse con droga, ¿no? Pero que también puede ser un empresario, puede ser un político, ¿no? Y que la identidad narca en realidad no está realmente signando su persona, ¿no? Que no hay un personaje narco realmente en la novela de Bolaño.
Y ahora me quedé pensando que realmente no respondió a tu primera pregunta, ¿no? Sobre la estructura del libro. Creo que debería decir Lo que algo. pasa es que la introducción, justamente en la introducción habla sobre tu encuentro afortunadísimo con Claro. Roberto Bolaño. Claro, y ese encuentro lo que hace es que, bueno, en este libro lo que trato de hacer es, a partir de lo que ocurre en ese momento, que empezamos a acompañar a Bolaño, empiezo a ver cómo él interactúa con otros libros. En la Feria del Libro vamos por las mesas de novedades y empieza a tomar libros y a criticarlos y a hablarnos de sus preferencias, a decirnos por qué tal libro sí, por qué tal no. En algún punto llegamos a una mesa donde el editor tenía varios libros de escritores latinoamericanos, entonces estaba ahí en varios de César Aira, del argentino. Entonces el editor se acerca y le pregunta a Bolaño: ¿usted le gusta la literatura latinoamericana? Entonces Bolaño: sí, sí me gusta. Porque yo aquí tengo solo los mejores. ¿No? Sí, ya veo. Dice, por ejemplo, César Aira, ¿le gusta César Aira? Sí. Dice, pero este no es el mejor libro de César Aira. Ah, no, ¿cuál es? ¿Cómo me hice monja? Ah, ok, no, pues no lo conozco. Entonces saca un cuaderno y le dice: me anota por favor el título. Se lo anota. Y ponga su nombre para saber quién me lo recomienda. Entonces, bueno, sí, por favor traduzca Cómo me hice monja de César Aira, recomendado por Roberto Bolaño. Entonces lo toma y dice: muchas gracias, señor Bolaño. Y dice, bueno. Pero el detalle con el que recuerda todo, ¿no? Se nota que no ha fumado mucha marihuana. No. Esa cantidad, o sea, qué bárbaro. Bueno, no, todo, es que exactamente. Nos dejó súper impactado. Lo tienes, ¿no? además muy bien reconstruido. Casi creo que lo estoy reproduciendo, no me dejará mentir Sara, verbatim, ¿no? Así tal cual lo dijo el editor. Y creo que fue un momento muy extraordinario. Y Bolaño se dio cuenta de los azorados que nos quedamos, así como, ¿cómo que no te reconoce? Entonces decía, bueno, pues qué, estamos en París, ustedes locos que leen estas cosas. O sea, básicamente era como, ¿por qué tendrían que reconocerlo? O sea, él realmente no tenía conciencia de que su obra llegaría a este grado, ¿no?, de celebridad que estamos viendo. Entonces, pero lo interesante también se volvió mucho más leído y popular post, o sea, sí, y traducido al inglés, que es donde realmente ingresó ya en este rango de superestrella. Pero lo que es bien interesante, yo ahí empiezo el libro, que cuando veo por qué selecciona Cómo me hice monja, y si recuerdan, es la historia, bueno, es una historia larga de un muchacho, que no voy a revelar todas las claves, pero en algún punto su padre lo lleva a conocer el helado por primera vez, ¿no? Y entonces está, por supuesto, haciendo eco muy lúdico de Gabriel García Márquez y Cien años de soledad. Lo que ocurre en este momento, sin embargo, a diferencia de García Márquez, que el recuerdo proustiano le llevaron a conocer esto que me va a gustar y que va a marcar como una memoria, incluso corporal, de probar la nieve por primera vez, resulta todo equivocado, porque el helado tiene un horror de sabor que parece más bien asqueroso y lo tiene que escupir el personaje. Entonces es muy gracioso que se rompe completamente, se interrumpe el ejercicio de la memoria proustiana, ¿no? Y la novela se vuelve más bien un descenso a una subjetividad que no se somete a esos mitos de la literatura, ¿no?, para nada, y mucho menos al canon latinoamericano de 100 años de soledad. Entonces, desde ese momento, ¿no?, desde que Bolaño le dice al editor: este es el libro que tendrás que leer, ¿no?, y no 100 años de soledad, aunque ya lo leyeron, por supuesto, y por supuesto no para decir que 100 años de soledad es una mala novela, sino que para entender el presente latinoamericano literario, habría que leer este y no aquel. Y creo que esa pequeña, como, no sé, subversión, desafío del lector, que le pasó inadvertido al editor, pero que a mí no, y que yo traté de pensarla, me motivó en parte a tratar de entender este sistema Bolaño de lectura, ¿no?, que con frecuencia hacía eso, ir por estas zonas de la literatura que estaban dinamitando el canon, que desautorizando las grandes narrativas, tratando de distanciarse de qué cosa es el escritor latinoamericano, de ir en contra del tejido incluso mismo de la modernidad latinoamericana, ¿no? Y por eso el libro en parte se llama La modernidad insufrible. Y después de este encuentro, lo que hago es que escribí una pequeña ficción sobre ese encuentro con Bolaño, que se va diseminando a lo largo del libro. Entonces, si ustedes quieren seguir ese relato, pues tienen que ir leyendo los capítulos. Es como un cuento capitulizado. Sí, es un cuento seccionado, que en realidad podría leerse de corrido, pero que en el libro lo que hace es está dialogando en parte con los capítulos, claro, que voy interpolando, y cada capítulo pues se trata de un aspecto distinto de la obra de Bolaño. En el primer capítulo estudio la relación que Bolaño tiene con Borges como la figura señera para él de la literatura latinoamericana. Ahí entiendo otro destino mío literario, ¿no?, porque yo también soy probablemente tan fan de Borges como lo fue Bolaño,
Y Borges para Bolaño pues es verdaderamente el centro del canon, y es el que el autor dice el que más le enseñó, al que más volvía. Y creo que al entender esa relación de cómo Borges condiciona la literatura de Bolaño, se explica en buena medida no solo por qué Bolaño escribe lo que escribe, sino el futuro de la literatura latinoamericana, ¿no? Bolaño estaba obsesionado con las genealogías del futuro, ¿no? Pensaba quién va a ser leído en el futuro, quién va a leer en los túneles, decía él, de 2666 a Kafka, quién va a leer a Nicanor Parra. Y yo creo que en parte esa apuesta de la literatura que va a sobrevivir lo motiva precisamente su lectura de Borges. Entonces ese primer ensayo es esa relación. Después ya voy estudiando los géneros, ¿no? Me entretengo en los cuentos, luego estudio las dos novelas clave del golpe de Estado en Chile, Nocturno de Chile y Estrella Distante. Luego hay un capítulo para Los Detectives Salvajes, otro para 2666 y finalmente uno para la obra póstuma, que es bien rica y bien interesante, ¿no? Esta obra póstuma que se sigue produciendo, llevan, me parece, si no me equivoco, 8 libros póstumos desde la muerte de Bolaño, 2003, y que incluyen ensayos, de todo. Sí, sí, ensayo, poesía, cuento, fragmentos de novela, una novela completa extraordinaria, por ejemplo, que es El Tercer Reich, ¿no? que es verdaderamente potente, que yo no entiendo por qué Bolaño no la publicó en vida, una novela que además él había terminado en los 80s, perfectamente editada, y que inexplicablemente decidió no publicar. Entonces uno siente que Bolaño está con nosotros, ¿no? Que sigue dialogando, ¿no? Y si van apareciendo estos textos como mensajes guardados a posterior. Entonces me parece que el libro pues trata entonces de reproducir ese ejercicio de lectura y de pensar el Bolaño presente, porque sigue presente. Y hablando de 2666, ¿es un significante vacío? Puede serlo, porque tú hablas mucho de los significantes vacíos, pero se ha definido de muchas formas, ¿no? Bolaño lo usaba como una especie de misterio un poco indescifrable, ¿no? Como una especie de maldición, pero por ejemplo Patricia Espinosa de la Universidad de Chile interpreta 2666 como el espacio-tiempo del horror, ¿no? que Bolaño asocia directamente a los feminicidios, ¿no? Que son pues, uno de los temas centrales del libro. Ignacio López Calvo dice que el número actúa como significante vacío, justamente, como un símbolo abierto que pues, admite múltiples lecturas. La crítica Sarah Pollack ve, ¿no? en 2666 una metáfora del sinsentido histórico del siglo XX y su proyección hacia el futuro. Y tú sugieres o afirmas que encarna una modernidad insufrible, ¿no? ¿Tú qué podrías decir de 2666? Porque en el libro se menciona una vez, o quizá dos, una vez. Sí, bueno, se dice que es el año en que hay un cementerio, ¿no? Apocalíptico. Hay toda una frase, ahorita no la recuerdo completa, pero que sí lleva como un tipo de distopía, ¿no? El año en sí, por supuesto la referencia bíblica, ¿no? Del número de la bestia, etc., ¿no? Yo creo que hay mucha discusión en torno a Bolaño y el mal, ¿no? En parte yo entretengo ese debate en el libro. Hay toda una discusión sobre cómo Bolaño pensaba la idea del mal, y la idea del mal encarnado históricamente, por ejemplo, en el nazismo, ¿no? Uno de los grandes temas que lo ocupó y lo hizo pensar muchas veces. Uno de sus primeros libros, La literatura nazi en América, que es un libro que recomiendo mucho de genealogía borgiana, hace estas pequeñas biografías de falsos escritores filonazis que viven en distintos países de Latinoamérica, y comenta la obra de estos escritores y digamos la manera en que el nazismo prevalece como expresión artística, ¿no? Y como parte de una cultura que ya no puede desarraigarse, ¿no? Que ya no puede desvincularse de ese horror. Y creo que es algo que también, por supuesto, entiende muy bien Borges, y desde luego Bolaño está honrando un poco la literatura borgiana en múltiples cuentos y ensayos donde habla del tema del nazismo, ¿no? Muy particularmente el cuento de Chernequien de Borges, donde imagina a un nazi en la noche anterior a ser colgado en los juicios de Nuremberg, ¿no? Y creo que todo esto, sin duda, encierra 2666, ¿no? Eso es nombrar de algún modo la experiencia del horror histórico, atarlo a un año en particular, no un año real, por supuesto, ¿no? sino un año que opere tal vez como un significante vacío, en el sentido de que
uno proyecta el tipo de mal que hemos experimentado a lo largo del siglo XX y del XXI y que toma diferentes, digamos, encarnaciones y formas e ideologías, pero que en la novela claramente está vinculado a la experiencia del fascismo y del autoritarismo y por supuesto de la guerra, pero la guerra no entendida en el sentido convencional, sino la guerra como exterminio, la guerra como desprecio de la vida humana, la guerra como vejación, como violación a los derechos humanos, desde luego, pero también como una constante que está estructurando la vida misma de la modernidad, ¿no? Es decir, la guerra y el exterminio como constitutivas de la experiencia del orden contemporáneo. Y en este sentido, pues Bolaño también está pensando muy Foucaultianamente, ¿no? Cómo finalmente la guerra estructura el orden de paz. Y entonces creo que 2666 lo que hace es metaforizar en un año, ¿no? la experiencia de una historia que nunca termina, una historia, como decía William Faulkner, que no es pasado porque ni siquiera ha pasado, ¿no? Que sigue presente entre nosotros. Y no hay mal, vamos a decirlo así, dramático o dramatúrgico, sino sistémico. Claro, no un mal ontológico, ¿no? De la gente que hace el mal porque, como en las tantas novelas de narcos que hemos pensado tú y yo juntos, porque son sedientos, porque son de sangre, porque tienen una psicopatía. No, un mal histórico, un mal pensado incluso desde la banalidad de ese mal que decía Hannah Arendt, ¿no? En las estructuras de seguridad, en el adiestramiento militar, en la burocracia de guerra. Un mal parecido, por ejemplo, a esa película La Zona de Interés, ¿no? Que tuvo tanto éxito en los Oscars recientemente. Yo creo que es una película muy dudora, no sé en qué grado realmente hayan leído a Bolaño, pero que dialoga claramente con 2666, ¿no? Es decir, la idea de pensar que esto que llamamos mal en realidad es algo que está integrado a la lógica misma de un gobierno que está eficientizando, no sé si eso es una palabra. Pero el idioma es flexible y maleable, diría Pablo Duarte. Mi condición celebratoriamente pocha de vivir tantos años en Nueva York a veces interfiere. Y eres fronterizo. Y soy fronterizo. No le eches la culpa a Nueva York. No. Eso es la frontera. No le echo culpa. Yo soy fronterizo. Entonces. En mi universidad se dice translanguaging, ¿no? Que estamos brincando una lengua a la otra. Hay todo un sustento teórico al respecto, ¿no? Así que no me lo pueden reclamar. Eficientizar, no se dice así, ¿verdad? Y si alguien aquí te lo quiere reclamar, creo que no quiere debatir contigo. Y eso que yo tengo un doctorado, pero bueno. Yo no debatiría contigo eso, la verdad. No creo que haya alguien aquí. No, pero mejor hablemos de otro. Solo una vez intenté debatir contigo y fui aplastado miserablemente. No, pero no digamos cómo fue ese debate. Un día dije una estupidez de que todo podía ser chistoso dependiendo del contexto y bueno, me hizo pomada, o sea, me aplastó, me pulverizó. Gracias, mi ego lo sigue resintiendo. No, pero estamos diciendo que sí, 2666 es en efecto un significante vacío, pero que no debe excederse su lectura, ¿no? Porque hay mucha sobreinterpretación en torno a Bolaño. Yo creo que hay toda una corriente crítica que quiere sobreleer constantemente lo que decía Humberto Eco, hay una semiosis excesiva. Y eso pasa, por supuesto, con obras tan importantes como la de Bolaño, ¿no? Entonces hay quienes quieren ver completamente, por ejemplo, no, es que es un acto de enorme resistencia. Bueno, no sé, o sea, sí, yo creo que se puede leer como una resistencia. Hay momentos en los que yo digo eso en el libro, parte de 2666, amerita decir eso. Pero por otro lado también es una novela en la que sobre todo se está haciendo una denuncia, ¿no? Se está subrayando un fenómeno, un proceso histórico. Entonces para Bolaño el mal no es gente que rompe con la humanidad, sino es la humanidad constituida históricamente en un espacio de modernidad que está pensado desde el exterminio, desde el odio, desde la marginación, desde la xenofobia, el racismo, la esclavitud, o sea, todas estas... La destrucción. Todas estas tenebras de la humanidad siguen entre nosotros y están verdaderamente estructurando el orden social. Y, no sé, más allá del análisis de cada obra, ¿qué puede encontrar alguien en el libro que no conozca a Bolaño profundamente? Bueno, a ver, esto es bien importante porque creo que casi todo el mundo está conectando con el Bolaño joven, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien, ¿no? Desde cierto modo, ¿no? O sea, yo creo que Bolaño es un escritor que mejor se entiende entre la juventud. Tú y yo estuvimos en la Feria del Libro hace un par de años en Guadalajara y yo te comentaba en ese momento que lo que más me emocionaba de estar en los niños eran los jovencitos viendo libros, ¿no? Buscando.
había algunos que llevaban su Bolaño, ¿no? Sus detectives salvajes, y ese momento para mí es el más gozoso, es el más interesante. Yo creo que es con el que Bolaño también habría conectado mucho esta juventud que es, y ojalá se robaran los libros, yo lamento decirlo en una librería, pero Bolaño celebraba el robo del libro como el derecho a la lectura sin límite. Además, la transgresión del robo del libro, yo creo que es el acto más fundamentalmente intelectual, ¿no? Yo creo que es el reclamo de este libro, es mío y no depende de una transacción económica ni lectura. Hay un libro famoso, ¿no? Steal This Book. Claro, por supuesto. Y sí, yo creo que a lo mejor eso pudo ser un título de Bolaño, róbate este libro y léelo. Y creo que, en efecto, si pueden, róbense uno por aquí, ¿no? Yo ofrezco el mío en prenda, ¿no? Para que empiecen por ahí. Pero bueno, y creo que Bolaño, entonces, ese Bolaño joven, que creo que casi todos conocemos aquí en la Ciudad de México, sobre todo porque es el escenario de los detectives salvajes, de los infrarrealistas, donde además hay todo un debate encabezado. Estoy seguro que aquí más de uno conocedor del infrarrealismo impugnará alguna de mis lecturas, ¿no? Seguramente. ¿Qué es ese movimiento literario? El movimiento literario rebelde, muchas veces sin obra, por varios años, de jóvenes, muy precarizados, esos sí, lectores voraces, verdaderamente interesados, apasionados por la literatura, no solo literatura, también arte visual, cine, y pensando además el mundo intelectual de un modo tan rebelde y contestatario que lo primero que declaran, y eso lo dramatiza Bolaño en Los Detectives Salvajes, es que Octavio Paz sería su primer enemigo, y su principal enemigo, ¿no? Y todo lo que implica el canon del establishment mexicano literario de los 70s era lo que había que dinamitar, ¿no? Digamos, todo eso es el Bolaño mitificable más bien, y que por cierto, pues sí, Bolaño colabora en parte en esa mitificación, pero recuerden que cuando se publica Los Detectives Salvajes, nadie está realmente, o muy poca gente está recordando el infrarrealismo. Es decir, el mito se genera a partir de la novela, y más que un mito, yo quisiera creer, y creo que es lo que Bolaño dice en algún punto cuando recibe el premio Rómulo Gallegos por la novela, que es una carta de amor, una carta de memoria entrañable, de nostalgia por un México perdido, y que desde luego eleva a categoría de mito el infrarrealismo un pequeño grupo que probablemente habría quedado olvidado, y que a partir de su lectura, pues, permite, revitaliza una discusión muy efervescente y muy interesante sobre esa época. Entonces yo creo que ese es el primer Bolaño que desde luego hay que entender. Pero con luego, todo y su alter ego. Claro, con su alter ego Arturo. Sí, claro, y que además que, como te decía, detona toda una manera de pensar también Latinoamérica hacia afuera. Tenemos aquí entre nosotros a una de las colegas que escribió uno de los ensayos más interesantes sobre Bolaño en traducción, y uno de sus argumentos justamente era que cuando Bolaño pasa traducción al inglés, produce un desplazamiento casi epistemológico de cómo los gringos, sobre todo, están observando a México y a Latinoamérica. Entonces pasan del realismo mágico al realismo visceral. Es el argumento que hace la profesora Sara Pollack. Y creo que es un argumento muy atinado, ¿no? Porque la política de la traducción que activa la obra de Bolaño es tan potente que ese desplazamiento hace dos cosas. Termina por hacernos ver que toda la mitología de Macondo, de la región más transparente, del Perú de Vargas Llosa, etcétera, estaba llegando a un punto de agotamiento, y que esta idea de nación que habían construido los escritores del boom estaba ya fisurándose, colapsando, y que aparece en cambio este escritor que no solo no está celebrando, ¿no?, la región más transparente, ni quiere ver a Ixcas y en fuego salvando a México y a toda la humanidad, como decía Carlos Fuentes, sino que más bien quiere estar en fuga, ¿no? y que sus personajes deciden literalmente abandonar la Ciudad de México y buscan el norte. Entonces ese desplazamiento, que es súper interesante, me parece que marca pues casi un punto de no regreso, ¿no?, de mucha de la epistemología literaria que sobre todo se consume en Estados Unidos, pero que creo que de rebote también va reconfigurando el campo literario mexicano sobre todo. Yo creo que después de la obra de Bolaño es que entendemos la aparición de novelistas tan potentes como Fernanda Melchor, por ejemplo, ¿no?, y su novela Temporada de Huracanes. O en otro punto me parece totalmente en diálogo la obra de una poeta tan extremadamente espléndida como Elisa Díaz Castelo y su brillantísimo libro Proyecto Manhattan, que hace esta imaginación poética sobre los artífices de la bomba nuclear.
y el proyecto Manhattan, uno de los primeros intentos de probar la bomba atómica, y Oppenheimer, nada más que además hace una lectura infinitamente más inteligente que la película de Christopher Nolan, por mucho que nos guste. Entonces, yo creo que lo que hace Bolaño, digamos, es replantear qué cosa es la literatura latinoamericana a partir sobre todo de 2001 en adelante, ¿no? Y cómo debe pensarse este nuevo mundo de devastación, de violencia y de precariedad. Entonces, ahí ya no hay Macondo, ahí ya no hay regreso al momento en que te llevaron a conocer el hielo, ¿no? Ahí es cuando realmente te das cuenta que el hielo está envenenado, ¿no? Y que lo que hay es destrucción, lo que hay es 2666. Entonces, yo quisiera pensar que ese es el itinerario que quiero marcar aquí, ¿no? Ese por un lado. Y el otro hallazgo, para mí, sobre todo como lector, y que creo que a veces pasa muy por alto, es el Bolaño de la amistad, el Bolaño de la solidaridad, el Bolaño de la camaradería, del grupo, ¿no? Él imaginaba, por ejemplo, que todos sus amigos escritores formarían un batallón y defenderían, digamos, la idea de una literatura en combate. No sé si en resistencia, te decía, sino más bien en disidencia. Entonces, él era muy generoso con sus amigos, estaba en un diálogo siempre muy lúdico y muy sagaz, y estaba además constantemente apoyando y moviendo plumas jóvenes. Y creo que ese Bolaño se entiende poco, y hay un cuento en particular que me parece que es impresionantemente significativo en ese respecto, que es el cuento Sencillo, que está en el libro Llamadas Telefónicas, que yo estudio en mi libro y que les recomiendo mucho, que es un diálogo entre Bolaño, escritor, otra vez pensado como a Arturo Velano, este alter ego, que se está carteando con un viejo escritor argentino exiliado en España, y que juntos empiezan a participar en diferentes concursos de municipalidades pequeñas en España para ganar dinero con sus cuentos y poder pagar la renta y un poco sobrevivir. Entonces, esa alianza del viejo escritor y el joven escritor, y esta melancolía de la literatura como una tabla de salvamento, verdaderamente la vivió Bolaño y la vivió el escritor en el que se basa ese cuento, ¿no? Y creo que es muy importante en ese punto ver cómo hay toda una ética y una política de la amistad en Bolaño. A pesar de que Bolaño tiene la fama de haber sido muy pendenciero y de haber sido polémico, que en efecto lo fue, y fue tal vez él mismo un escritor insufrible para mucha gente, al mismo tiempo fue un escritor enormemente amigable, generoso, amable, y que incluso funcionaba para muchos como el hermano mayor que estaba asignando a toda una generación. ¿Era insufrible por la disidencia? Bueno, sí, o sea, bueno, a ver, seguro aquí habrá en el público gente que lo conoció en esa etapa, ¿no? Y que pareciera que si estuviéramos de vuelta en los 70s, pues habría llegado aquí a burlarse de mi presentación y habría dicho cualquier cosa. O sea, había verdaderamente una voluntad de ser un provocador. Ser un provocador, pero creo que sobre todo con el alto establishment literario, ¿no? Hay una famosa anécdota de una presentación de Octavio Paz en la que llega Bolaño y los infras y empezaban a burlarse. Entonces parece que estaba Octavio Paz hablando, leyendo probablemente pasado un claro uno de estos libros, ¿no? Oh, el chopo. Entonces decía, de pronto se oye una voz de Bolaño atrás, oh, ¿cuántos chopos? Entonces dice, no, y la luz, ay, cuánta luz. Y parece que Paz, en vez de tomárselo, pues no sé cómo debería tomárselo, pero en vez de algún modo jugar con eso, se enojó y quería retarlo a golpes, porque además boxeaba, ¿no? Entonces parecía que había un momento en el que no toleraban ese tipo de disidencia. Ahora, ese es el gesto mínimo. Lo brutal fue después el Bolaño ya con recursos, ya con plumas, ya con columnas periodísticas, con influencia, pues burlándose descarnadamente, por ejemplo, de escritoras como Diamela Altit, que lo había invitado a cenar además a su casa en Chile, y que Bolaño, pues en vez de agradecerle, se burla del menú vegetariano, que es tan sin sabor como su propia obra. O sea, aprovechó ese acceso para burlarse de ella. Era un cabrón. Sí. O por ejemplo, pues los ataques reiterados contra Isabel Allende, que bueno, a lo mejor puede que estemos de acuerdo, ¿no? Que Isabel Allende es una escritora menor del post-boom, puede ser, ¿no? Digamos, eso es debatible. Pero había toda una discusión sobre precisamente el momento de máxima comercialización, que para él no solo rebajaba la literatura de ese autor en específico, sino que rebajaba el arte mismo. Entonces él pensaba que literatura y comercio no podían funcionar. Por supuesto, esto es muy paradójico decirlo,
cuando su obra es una de las más vendidas a nivel planetario actualmente, ¿no? Y cuando se han generado verdaderas, no sé si fortunas, ¿no? Pero sí una ganancia sustanciosa para la familia. Entonces, yo creo que hay desde luego una paradoja, una contradicción, incluso en su idea misma de modernidad. Es algo con lo que yo termino el libro, señalando cómo distanciarte de la modernidad realmente es estar inmerso en ella. Y es algo que entendía, por cierto, Octavio Paz, ¿no? Entonces uno podría decir que al final Octavio Paz en parte gana la partida, ¿no? Porque lo devuelve a la idea de modernidad nacional, lo devuelve a la idea de autor nacional, lo devuelve a ser un autor chileno, mexicano, español, y la figura señera de las letras latinoamericanas. Entonces hay algo de la modernidad que termina también, pues sí, absorbiendo y tal vez neutralizando el potencial crítico de la obra de Bolaño. Ahora, lo neutraliza, pero no lo anula. No lo anula, desde luego, y hay un momento en el que Bolaño creo que es muy consciente de ese mismo gesto. En Los Detectives Salvajes hay un momento, quienes han leído la novela lo recordarán muy bien, muy hermoso, donde el personaje de Arturo Velano está en el Parque Hundido, ahí en la, que es la del Valle, ¿no? Es Mixcoac, ya es Mixcoac, no estoy muy seguro, nunca estoy seguro de decir dónde está, pero bueno, y donde está Bolaño, pues casi como medio acosando a Octavio Paz, que anda por ahí caminando, y se acerca y pues pasa así como que no sabe muy bien si lo van a asaltar o qué es lo que está ocurriendo, pues empieza a notar pues que este muchacho ahí sin bañarse lo sigue y de pronto empiezan a hacer como este círculo concéntrico, ¿no? Paz de un lado y Velano del otro, hasta que por fin se encuentran y pues ya no les queda otra más que hablar. Entonces quien está narrando esto, por cierto, es la secretaria de Octavio Paz, que los ve a la distancia. Entonces uno no puede oír el contenido de la conversación, pero lo que ella ve es que después de que terminan de conversar se dan la mano y se saludan y hay como un tipo pues sí, de momento de congraciamiento. ¿Se dice así? Congraciamiento. Entonces estoy seguro que estoy Pero es una buena palabra, ¿eh? Si la acabas de inventar. Mi colega Rafael Olea Franco, que además es experto en Borges, está aquí, ya me tendrá que aclarar todas estas dudas de vocabulario. Sí existe congraciamiento, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Sí existe, Rafa? No, pues sí, ok. Bueno, te hundes conmigo, sí, la palabra la estoy diciendo mal. Pero bueno, entonces, ese momento que es muy lindo, yo creo que en parte hace, no solamente que completa la broma del infrarrealismo como un tipo de movimiento aspiracionista, simplemente a que por favor Octavio Paz les haga caso, por un lado, pero por otro a pensar el relevo generacional que nos devuelve al mismo problema, ¿no? El problema de la modernidad, el problema irresuelto de la modernidad. Hay otro momento muy lindo en la novela donde la poeta que ellos han estado buscando decide que buscará, ¿no? el lugar de la poesía de vanguardia y le preguntan, ¿pero para qué? Para llegar por fin. ¿Y a dónde tenemos que llegar? Pues a la modernidad, dice ella, a la pinche modernidad. y ese momento que es por supuesto muy gracioso, muy irónico, esa búsqueda de la modernidad que los mismos poetas que la buscaban no sabían que es lo que procuraba ella misma, es la ironía de toda esta novela, ¿no? Entonces, cuando digo la modernidad insufrible, por supuesto pienso el Gaucho insufrible, cuento de Bolaño, pero también pienso que finalmente sufres la modernidad, pero no la rebasas, ¿no? No hay momentos realmente de posmodernidad, como hay tanto debate crítico al respecto en el campo literario, ¿no? Yo creo que más bien la modernidad pues, es este enclave de paradojas, de contradicciones, donde un autor en contra del establishment termina convirtiéndose en el establishment. Y ese cuento del Gaucho insufrible muy divertido, ¿no? No, es precioso y que en parte también creo, y bueno, lo comento muy al principio del libro, muestra la poética de Bolaño, ¿no? Y que además dialoga con su maestro Borges, ¿no? El cuento está parodiando el cuento de Borges, El Sur, ¿no? de este personaje que trabaja en una biblioteca y que después de un accidente entra en una suerte de delirio e imagina, o no sabemos, que va al sur mítico del espacio de la Pampa, la gauchesca, y que en algún momento, mientras está en este viaje, alguien lo reta a duelo inexplicablemente en un tipo de pulpería, ¿no? Es una pulpería, ¿no? ¿Sí? Y entonces el cuento termina cuando este personaje, que pues, es un señor que ha vivido en Buenos Aires, que nada sabe de cuchillos, pero que está fascinado, ¿no? Con la épica nacional de la Pampa y de los gauchos, etcétera, decide que ese va a ser su destino, ¿no? Entonces sale, alguien le avienta un cuchillo y lo toma, y entonces dice Borges y empuña este cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a enfrentarse a su destino sudamericano, como diría Borges. Entonces ese momento que
que signa como un poco la imaginación del Borges que fantasea con Grouchesco, con los hombres de acción, con los cuchilleros, etc. Inscribe esa modernidad argentina, ¿no? En cambio, Bolaño toma un personaje muy parecido, de un señor que también ha vivido todo el tiempo en Buenos Aires y se va al sur, él sí compra una estancia porque quiere vivir la épica nacional, y descubre pues que todo está seco, que se mueren las vacas, que nada sirve, andan unos conejos ahí sueltos, es lo único que hay de la fauna que queda de la pampa. Decide que esto pues no es vida y regresa, y en algún punto alguien lo provoca y parece que se va a dar un altercado, con un duelo con otro escritor, un escritor arrogante que, como diría mi querido amigo Carlos Pereira, el filósofo, detenta la razón arrogante, ¿no? el ubris del escritor argentino que todos conocemos y que hemos sufrido, y que en este momento entonces pareciera que se van a batir a cuchillazos, y lo único que pasa es que pues el personaje borgiano, capturado por la imagen borgiana, pues saca un cuchillo y en efecto le pica la ingle y el tipo dice, che, pero ¿qué haces? Y se acobarda y se acaba el duelo, y no hay duelo. Y eso en parte es la respuesta bolañesca sobre Borges, porque para Borges el duelo era crucial, era importantísimo, ¿no? El duelo significaba el origen de la modernidad argentina de cierto modo, y en cambio los personajes de Bolaño es la cobardía, el sinsentido del duelo, ni siquiera tener el registro de que el duelo era importante, y por eso se asombra el personaje. ¿Por qué me sacas un cuchillo? ¿Qué estás haciendo? Al parodiar la épica nacional es como si aquí hubiera parodiado ¿qué, por ejemplo? Pues sí, supongo que tendría que ser, por ejemplo, ese momento épico de Pedro Infante y Jorge Negrete, ¿no? Cuando están cantando coplas, tal vez si Bolaño renarrara ese evento, pues las guitarras estarían desafinadas, no les saldría el chiste y terminarían agarrándose a guitarrazos, ¿no? O sea, es decir, habría un momento en que se colapsa el mito de la copla, ¿no? La copla del ingenio de esta canción, del ranchero que defiende la dignidad y la amistad del ranchero, etcétera, ¿no? Y creo que además serían personajes no muy guapos como Pedro Infante y Jorge Negrete. Entonces el momento de destrucción de la épica nacional, yo creo que es verdaderamente la pregunta fundamental que hace en parte la modernidad insufrible de Bolaño. Y digamos, en teoría cada quien debe leer un libro como quiera, como le plazca, pero ¿tú le recomendarías a alguien leerlo de una manera específica, tener algo en mente antes de leerlo? Bueno, yo creo que Bolaño fue sobre todo un espíritu libre como lector, que encarnaba esta política de la lectura como un juego. Yo creo que si uno se acerca a la literatura sin una pasión de juego, ¿no? Si no hay algo lúdico al respecto, no hablo de entretenimiento, ¿no? Sino de juego, de juego como pensamiento crítico, el juego incluso la Derrida, ¿no? Como una forma de interrumpir ideología, incluso, ¿no? El juego como un tipo de proceso intelectual en el que no es posible reproducir los fundamentos ideológicos del poder más hegemónico, ¿no? Por decir así muy llanamente tal vez, y que en cambio el juego permite pues esta mirada crítica. El juego incluso a la Derrida, ¿no? Como una forma de interrumpir ideología, incluso, ¿no? El juego como un tipo de proceso intelectual en el que no es posible reproducir los fundamentos ideológicos del poder más hegemónico, ¿no? Por decirlo así muy derridanamente tal vez, y que en cambio el juego permite pues esta mirada crítica desasida, sin ningún tipo de horizonte específico, sin una expectativa. Creo que es lo que Bolaño quisiera, ¿no? Me parece, ¿no? Esa es mi impresión. El Bolaño, sobre todo, que él imagina de sí mismo cuando están leyendo los detectives salvajes cosas que se roban y que se encuentran por aquí y por allá. Y creo que no debería haber un orden, no debería haber un itinerario. Yo necesariamente tengo que hacer un índice en este libro, pero he procurado que ese índice no sea histórico, no sea necesariamente tampoco, digamos, progresivo para seguir a un Bolaño joven al viejo, aunque por momentos también hace eso, pero más bien tratar de pensar la obra como desde sus temas, desde su disrupción, desde su forma de fabular de un modo más bien azaroso y poco orgánico. Entonces yo creo que uno debería tomar lo que sea, cualquiera de sus libros, pero para no sentirse tan desafiados, ¿no? Yo creo que 2666 o Los Detectives Salvajes pueden ser novelas apabullantes. Yo recomendaría empezar, por ejemplo, con Amuleto, ¿no? Esta novela que pareciera que en parte es una novela de juventud, pero que en parte también es una novela de mucha madurez
y que es la historia de una exiliada uruguaya que además existió, que tiene un referente real, que cuando el momento en que justo entra el ejército a la UNAM, ella queda atrapada en los baños, ¿no? Y está aterrorizada por el militarismo mexicano, ella que viene de un país lastimado por la militarización y por el autoritarismo militar, ¿no? Entonces, de pronto, en este terror y en esta paranoia de sufrir o de reproducir lo que ya había experimentado en Uruguay, pues la paraliza y se queda en este baño y empieza un delirio que dura varias noches, en el que ella está pensando qué cosa es la literatura y cuál es la función de la literatura. Y entonces este libro, que me parece que es un libro iniciático y al mismo tiempo es un libro terrible para comprender, nos dice al final que los jóvenes poetas que precisamente buscan la literatura como una suerte de resistencia o como un momento de disidencia, de libertad, de independencia, que desde luego eso también es la literatura, finalmente se despeñan en un abismo. Entonces la frase final de la novela, cuando ella está delirando y diciendo pues que todo esto en parte va a terminar mal, pero en parte termina bien porque estos jóvenes se niegan a dejar de leer, se niegan a dejar de escribir. Al final se van a despeñar emitiendo un canto. Dice, y ese canto será nuestro amuleto. Y entonces ese final que es muy importante, yo creo que yo quiero pensar que proyecta una poética en Bolaño, ¿no? Proyecta una mirada sobre cuál es la función de la literatura. Los estudios culturales nos dicen con mucha complacencia que la función de la literatura es resistir, ¿no? Es que la literatura nos salva, que la literatura nos aclara el mundo. Y yo creo que esa idea pedagógica o ontológica de la literatura está equivocada. Yo no creo que la literatura necesariamente nos salva de nada, ni mucho menos nos aclara nada. Las mentes más fascistas y criminales han sido también al mismo tiempo mentes muy brillantes y lectoras voraces, ¿no? Entonces, yo creo que más bien lo que propone Bolaño en este punto es que la literatura como ejercicio, como escritura, como lectura, no es un espacio de salvamento, sino es un espacio de experiencia, de vida, que te acompaña en una suerte de rebelión que necesariamente va a ser sofocada, ¿no? de punto de vista de individualidad y de colectivos que permite pensar de otro modo, pero que no va a triunfar, que no va a salvar nada, que no va a arreglar nada. Y que ese lamento, ¿no? En el momento en que se despeña, es un amuleto de esperanza, si quieres, pero no de solución, ¿no? Y creo que eso debe ser en parte un consuelo, no sé cómo, pero sí tal vez una manera de acompañarnos entre nosotros lectores o nosotros con Bolaño escrito en los procesos más crueles de violencia, en los que de nuevo la literatura no es una respuesta final, sino una suerte de amuleto. Bueno, en 2666 nos lo dice claramente, ¿no? La literatura no salva a los personajes de la barbarie. No, y es algo que él también entiende del mismo Borges, ¿no? Hay un momento muy famoso, esta pequeña ficción que todo el mundo seguramente recordará, Borges y yo, donde el propio Borges está pensando en sí mismo como la figura de escritor que fue y el personaje privado que escribía, ¿no? Y dice en algún momento, todo esto que he escrito se queda en Borges, el personaje, pero no en mí, ¿no? Nada de esto me salva a mí, la persona. Y es tan profundo la captura que hace simbólica el nombre Borges, que le arrebata la vida a la persona que la escribía, que al final dice, no sé cuál de los dos está escribiendo esta frase, ¿no? Estas líneas. Y creo que esto también es algo triste por comprender, ¿no? Y creo que es algo que Bolaño entendía muy bien. Cuando yo le pregunté, ¿por qué no vuelves a México? Es una de las cosas que lo primero que se me ocurrió preguntarle cuando estábamos ahí conversando, ¿por qué no has ido? Es una gran pregunta. Claro, ¿por qué si este país es tan importante para ti? ¿Por qué si escribiste tus mejores obras? ¿Por qué no quieres volver? Y dijo, bueno, es que mi amigo Mario Santiago está muerto. Mi gran amigo, mi compañero está muerto. La chica que fue mi novia no está ahí. Mis amigos se han ido. Mi país ya no está. Entonces yo no quiero volver a un país que no existe. Que ya no conozco. Sí, claro. Entonces ya no puedo regresar. No, la literatura no me salva ese país, ¿no? Salva la experiencia de la lectura, pero ese país se ha perdido, ¿no? Entonces es tremendo, ¿no? Pensar que Los Detectives Salvajes salva una percepción, una mirada, una generación, tal vez que Bolaño imagina en su casa, pero no salva a nadie, ¿no? Y todo el mundo está muerto y todo el mundo se va.
y todo acaba. De un momento en Los Detectives donde un personaje dice, ¿por qué todo lo bueno se aleja de nosotros al galope? Y esa melancolía de pensar que la literatura queda más bien como un registro de melancolía, de espectralidad, es creo que una de las enseñanzas. Y de pesimismo, más allá de que hay esperanza. Pues sí, aunque es un pesimismo muy, muy noble, muy entrañable, como les decía, lleno de amistad, de solidaridad, de cariño, ¿no? Y creo que en efecto sí, más demasiado el mito, novelas como Los Detectives. Sí, o sea, Salvajes es eso. no pesimismo cínico. No, sino para pesimismo nostálgico, quizá melancólico. Sí, y este peso de saber que todo va a concluir, ¿no? Y que en algún punto, dice él, la obra misma va a morir como mueren todas las cosas, ¿no? Entonces hay un momento muy famoso que creo que todos conocen también de Los Detectives Salvajes, donde dice que la obra literaria, cuando surge, pues tiene sus lectores y tiene su autor, y por momentos se acompaña de todos ellos, y luego todos se van muriendo, y va llegando una nueva generación de lectores y de críticos y la acompaña por otro momento, y también ellos se van muriendo, y al final queda la obra que anda ahí como flotando en el éter, y también se muere como se morirá el sol y todas las cosas. y esa revelación otra vez de no hipostasiar demasiado, de no sobreleer el acto literario como una suerte de salvamento, pues es creo que importante. ¿Todo se va a extinguir, tú crees? Pues sí, ¿no? Creo que todo se va a extinguir, excepto la mirada perenne de mi hijo que está aquí, que es preciosa. Ahora, hablas mucho obviamente, de la influencia de Borges en Bolaño, pero ¿qué otras influencias tuvo muy importantes que pudieras mencionar? Bueno, yo creo que Bolaño, y es algo que discuto en el libro, tiene por lo menos 3 referentes nacionales importantes, ¿no? Por un lado, por supuesto, su natal Chile. Por otro lado, México, el México de su formación, y luego el México de sus lecturas, perdón, y la Argentina de sus lecturas. Pero en estos 3 países, todas sus elecciones son siempre desde cierto grado marginales. Es decir, nunca apuesta por el autor importante de esos países, nunca va a leer a Pablo Neruda como el referente, jamás, ¿no? Todo lo contrario, se va por Nicanor Parra, por Enrique Lin, ¿no? Exige estas obras menores. No es que lo sean, pero sí menores en comparación con los premios Nobel, ¿no? Con los nombres que todo el mundo reconoce. En el caso de México, por ejemplo, pues uno de los referentes que él elige en Los Detectives Salvajes es Manuel Maples Arce, el escritor estridentista, tal vez el menos exitoso de la época de la vanguardia, ¿no? Del que más se ha burlado en parte, ¿no? la historia literaria mexicana. Y en Argentina, por ejemplo, junto a Borges, que desde luego es un titán, elige al maestro de Borges o a uno de los maestros de Borges, ¿no? Macedonio Fernández, ¿no? Y creo que esas elecciones son muy parecidas también a las genealogías intelectuales del propio Borges. Borges siempre buscaba esas figuras menores de la literatura, ¿no? Menores en una cierta perspectiva de canon. En vez de Proust, prefería a Alexandre Dumas, por ejemplo, ¿no? Prefería a Kipling por momentos, pero más bien prefería a Stevenson, ¿no? Y quería leer, digamos, escritores que no tenían esa consagración o que no tenían ese peso simbólico de la gran literatura. Y yo creo que esa ética de buscar el margen, de buscar estas figuras menos potentes de la literatura, lo hacen en parte dinamitar la idea misma de la institución literaria, de la modernidad de esos países, tanto que cuando recibe uno de los premios de tantos con los que fue reconocido, dice en algún punto que en realidad su obra se va confundiendo entre países, ¿no? Y empieza a jugar con las capitales de todos los países latinoamericanos y a dislocar completamente el espacio literario. De modo que cuando le preguntan de dónde es, qué tipo de escritor es, dice, bueno, no sé, me obligas a hacer cursi, dice, pues yo supongo que soy un escritor latinoamericano, pero en realidad soy un escritor del país donde están mis hijos, hablo español, ¿no? Es decir, se niega a reconocerse como un escritor chileno, mexicano, y se niega a pensar, digamos, la historia literaria en esa teleología muy clara que las instituciones están constantemente consagrando. Bien, pues no sé si quieres concluir con algo o quizá alguien de ustedes tiene alguna pregunta. Le he visto la hora, pero no, sí podemos hacer preguntas todavía, sí se puede, ¿verdad? Sí, okay. A ver, ahí hay una pregunta atrás. ¿Habrá un micrófono? Mira, ahí te van a dar uno. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, felicidades por tus libros anteriores. Gracias. No he tenido posibilidad de leerlo, pero mi pregunta va en el sentido también de
¿crees tú que sea también una postura política importante hoy, pues que también nos dé algo de esperanza? Esa parte mitificada, tal vez de lo simbólico que es Bolaño, yo creo que muchos aquí piensan lo mismo, que es rescatar valores literarios, si existen los valores literarios o humanos, sobre todo hoy que se percibe el libro como un objeto de consumo, ¿no? Entonces, no sé si creas que es importante esa postura política de incomodarnos, de pasarla mal, de saber que rescatando estos valores reales, pues no vamos a vivir cómodos, la vamos a pasar mal, pero tal vez se pueda volver un imaginario que puede ser, pues, poscapitalista, no sé. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera responder de dos modos. Primero como profe, ¿no? Porque finalmente es lo que soy, leyendo a Bolaño, y luego después tal vez como creo que respondería Bolaño, digo, pero aquí usurpando un poco su nombre. Lo que diría primero es que estoy muy de acuerdo contigo que la literatura debe incomodar, ¿no? La literatura debería ser un espacio de reflexión incómodo, que incluso colinde con lo incorrecto y lo ofensivo. Michel Foucault, en algún momento, cuando está teorizando qué es lo que diferencia la literatura de los otros discursos, de las otras producciones de conocimiento, dice que la literatura debería ser el lugar, o parece que es el lugar de lo abyecto, ¿no? De lo indecible, de lo que nos molesta, de lo que no podemos ocultar, de lo que nos avergüenza. Y lo dice en parte porque esa zona de la humanidad no puede estar realmente marcada por los otros campos de producción de conocimiento, ¿no? La sociología, la historia, etcétera, y donde se esconde un secreto de la humanidad que solo puede decir la literatura de cierto modo, ¿no? Entonces él pensaba que la literatura moderna era ese vehículo de reflexión incómoda, inquietante, y que articula preguntas que a veces parecería que no deberían de ser articuladas, ¿no? Ese por un lado. Y luego, por otro lado, yo creo que Bolaño, al mismo tiempo, su respuesta era que la literatura también era el lugar de la valentía, ¿no? Decía él, la literatura, escribir debería ser un acto de valor, pero no escribir cualquier cosa, desde luego, sino escribir precisamente desde ese lugar de incomodidad, de descubrimiento, de hallazgo, de ir en contra de un canon establecido, de un establishment. Y entonces decía él, cuando uno verdaderamente escribe literatura en serio, terminas haciendo un acto muy solo, muy poco recibido, muy mal entendido, muy poco celebrado. Y creo que también en parte es lo que él entendía que ocurría con los circuitos de premiación y de reconocimiento, sobre todo los latinoamericanos, pero también lo mismo se puede decir del resto del planeta, ¿no? Donde la literatura que no incomoda, sino que captura, digamos, un tiempo complaciente, es la que parece estar visualizándose, celebrándose. Y entonces en este punto, pues sí, decía él, escribir es un acto de muchísima valentía, de muchísima soledad, de mucha precariedad, decía, y es triste decirlo, dice él, pero es así. Hola, igual acá, habiendo leído tus otros dos libros, todavía no me surge la duda, a lo mejor es un capítulo, no lo sé, si no me aventuro que lo habrás pensado. ¿Cómo es este cruce, ¿no? digamos, de crimen, ¿no? Por decirle la maña, como quieran, en 2666, ¿no? Y Sonora usado ahí como una especie de paralelo de Juárez, a lo mejor. ¿Cómo ves tú si él repetía o no, o qué tanto esta versión oficial que tantas veces vemos por aquí, por allá y por allá? A lo mejor es un capítulo del libro, no sé. No, pues a ver, me das en mi mero mole. Sí. Gracias recibiste pago por esa pregunta, así sobre todo, así a pulso. Lalo te pasó una lana para que me hiciera esa pregunta súper chida. No, muchas gracias. La verdad es que sí, parte de lo que me lleva a reflexionar este libro, pero que además incluso migra un poco en Los cárteles no existen, está en pensar cómo Bolaño articula una idea muy distinta de criminalidad, de maldad, de crimen organizado, de narcotráfico y de feminicidio, sobre todo en 2666. Hay un momento que yo escribí sobre él y aparece en este libro y que me parece que es muy importante recordar, en el que está un policía, uno de los personajes de Bolaño, en un bar, y en la mesa de enfrente está sentada una pareja que está a espaldas de él. Entonces él ve a esta pareja de espaldas, no puede verle el rostro,
Y es un señor que parece que está muy bien vestido, con ropa cara y una mujer guapa, pero no les puede ver el rostro. Y enfrente de ellos están unos músicos que están tocando para ellos, ¿no? Se ve que este señor les pagó para que se quedaran ahí y siguieran tocando para ellos. Entonces, este es un señor con un acordeón, un señor con una guitarra, están tocando. Entonces este señor está oyendo muy complacidamente, le dice algo a la chica, de pronto hace un gesto y el músico empieza a temblar y cambia la tonada. Entonces el policía está viendo detrás, dice, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Quién es este señor? ¿Será un narco? Dice, ¿será un político? Entonces no sé, no puedo verle el rostro, pero algo de poder y algo de aristocracia surge de todo esto. Pero no alcanzo a entender qué es. Y creo que para mí ese es probablemente el momento más interesante y más agudo de reflexión en torno a la representación del narcotráfico que se hace en México. Porque de verdad es difícil ver el rostro del narco. Es decir, nosotros hemos, por supuesto, visto miles de rostros mediatizados de narcotraficantes, pero cuando los vemos, generalmente los vemos ya atrapados en el proceso judicial, ¿no? Cuando ya han sido construidos por las agencias, cuando se nos dice que son tal o cual capo, que han hecho tal o cual cosa. Entonces, aunque veamos el rostro de la persona, ya estamos viendo desde una perspectiva guiada por el discurso, ¿no? Es decir, ya nunca vemos a una persona, sino un monstruo construido por el discurso oficial. En cambio, en el personaje Bolaño hay una imposibilidad de ver el rostro, y creo que esa debería ser la enseñanza. No podemos verdaderamente ver el rostro del traficante sin la espesa bruma de mediación discursiva que ejercen las instituciones sobre nosotros. Entonces, para empezar a descolonizar ese ejercicio, habría que hacer como el policía, ¿no? Reconocer que el rostro no está realmente dispuesto ante nosotros, que no lo podemos ver, y que si intentamos describirlo vamos a hacer necesariamente desde la fantasía del discurso de la guerra contra las drogas, de la seguridad, que monstrifica a la gente, que nos hace creer que este señor seguramente es dueño de Juárez. Es decir, empezamos a decir cosas que no nos constan sobre una persona que no sabemos gran cosa y que nada de esto que vamos a decir es realmente verificable, ¿no? Entonces yo creo que hay una poética, ¿no? Digamos, de la representación del narco que está encerrada en ese momento de 2666, y hay muchos otros, pero creo que es un momento pedagógico. Yo invitaría a los miles de escritores de novelas sobre el narco, de tanta narconarrativa, que volvieran a ese momento, ¿no? Antes de volver a escribir otra novelita sobre narcos, ¿no? Y que pensaran, no puedo ver el rostro, no sé qué cosa es el narco de verdad sin la especulación del discurso oficial. Aceptar humildemente como el personaje de Bolaño, no sé, no puedo verlo, no sé qué pensar. ¿Alguien más? ¿Cómo no? A ver. Bueno, no. A ver, ahorita deja que... No, pásaselo a Jared y yo le paso aquí. Mira, préstame tu micrófono y lo voy aquí. Bueno, puede ser rápido. No, mira, aquí y luego vamos contigo, sí, porque... Okay. Adelante. Rápido. ¿No concluyes al final que no es tanto disentir sobre la realidad latinoamericana, sino no romantizarla ni idealizarla como la habían hecho pues en el boom, porque es una generación posterior, ¿no? Entonces venían en esa época con la idea de que pues nuestros orígenes eran míticos. Claro. Pero él dice, no, o sea, esta es tu realidad. Vives en pobreza, hay muerte, etcétera, etcétera. Y entonces esa era mi pregunta, si concluiste. Muy bien. No, totalmente de acuerdo. Hay un, a ver, lo recojo aquí. Hay un momento en Los Detectives, en 2666, donde hay una política, creo que es una diputada, que está hablando con el personaje de Sergio González Rodríguez, que además fue amigo de Bolaño, ¿no? Y que escribió este libro importantísimo que se llama Huesos en el Desierto, que es sobre el feminicidio de Ciudad Juárez. Entonces uno pensaría que además la relación que Bolaño tuvo tan cercana con Sergio González Rodríguez habría de algún modo influido en su manera de pensar el feminicidio. Pero Bolaño se distanció totalmente de esa lectura. En ese libro, González Rodríguez habla de asesinos seriales, ¿no? de una ciudad tomada por el mal, donde hay toda una conspiración de empresarios para reventar el Tratado de Libre Comercio matando mujeres. Una cosa verdaderamente desquiciada, delirante, ¿no? Por mucho que, desde luego, me asombra la obra de González Rodríguez, un extraordinario lector, un erudito y además una persona muy agradable y muy generosa. Yo conversé con él muchas veces. Reconozco que ese distanciamiento que está en Bolaño es muy claro. Entonces llega este personaje de la diputada priista además y le dice al personaje de González Rodríguez, ya deje de hablar
como si todo esto fuera Pedro Páramo. Ya, o sea, ya no podemos seguir reproduciendo ese México, ¿no? El México de los fantasmas y la posrevolución y qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, esa fuga que es muy curiosa, que de nuevo una diputada priista es la que lo está diciendo, es muy interesante porque además se lo dice a uno de los intelectuales señeros del México de los 90, ¿no? Uno de los más influyentes, ¿no? Un crítico literario, además un erudito, de verdad. Gonzalo Rodríguez tiene libros extraordinarios. Entonces, es bien interesante porque la romantización aquí tiene que entenderse también como una pasión por este México y sus mitos, ¿no? Y esta forma de reducir al país como una suerte de fatalidad, ¿no? Donde todos estamos signados para la muerte, ¿no? Un poco la respuesta que Octavio Paz dio lamentablemente después del Laberinto de la Soledad, diciendo que la matanza de Tlatelolco hacía eco de los sacrificios humanos, ¿no? del México azteca. Entonces, esa mitología que vuelve, ¿no? Que romantiza nuestra tendencia a la muerte y todas las películas gringas con las calaveritas y el rosa mexicano, creo que es lo que en parte está proponiendo Bolaño como objeto de total dinamitación, no tengo la menor idea, no estoy seguro. Ya llevo tres, qué horror. Bueno, a ver, Jared, que me dejará hablar en inglés adelante. Gracias. La pregunta que tengo, básicamente, veo este personaje y creo que acabas de mencionarlo, La locura, en 2666, ¿no? De este personaje, y creo que también en Estrella Distante escribe como el buen policía o algo así, ¿no? La idea de el policía, especialmente investigador, que no termina de como buscar la verdad de un crimen o algo así. Y me llama la atención eso también porque obviamente en narrativas securitarias o series en Estados Unidos siempre hay ese carácter de como a la gran persona en el FBI que se le impide hacer su trabajo, entonces va vigilante o algo así. Y entonces hay esa escena también donde La locura en 2666 está como leyendo, no sé, un libro de derecho o algo así, y los otros policías que están tomando o algo así dicen como, ¿quién eres? ¿Quién te crees? Un abogado. Se burlan. Ajá, sí. Entonces, ¿por qué piensas que él se interesa en ese carácter? Porque obviamente imita ese patrón de como el buen policía, investigador. Entonces, no sé, pensé que quizás tendrías... Híjole. No, pues a ver, es una pregunta que no sé cómo voy a responder, es muy buena, la verdad es que yo no lo había pensado y creo que tienes ahí un tema bien interesante, ¿no? El buen policía, ¿no? Y en Bolaño, sobre todo, es cierto que es muy recurrente. Así de entrada, superficialmente, porque sí creo que hay que pensarlo esto, te diría que Bolaño fue un lector asiduo de novelas policíacas, por supuesto, y otra vez esa es su gran herencia borgiana, entre otras. Pero creo que más que un buen policía, y a lo mejor esto es como que intentaría responder, La locura, primero que nada, este personaje de policía bueno, es un personaje muy joven, ¿no? Es un muchacho que no ha atravesado por los ritos de iniciación de los policías un poco más maduros, ¿no? Que además están completamente inconscientes de su violencia, de su masculinidad. ¿Te acuerdas que hay un momento en que hacen unos chistes misóginos terribles y La locura es el único que no se ríe, ¿no? Y es un muchacho que además está tocado por una genealogía de violencia de género, ¿no? De mujeres que han sido violadas en su propia genealogía familiar. Entonces, yo creo que antes que ser un buen policía, La locura es una buena persona, ¿no? Creo que es lo que propone Bolaño. Y dos, que es un personaje que está leyendo, más que investigando, aunque investigar sea una forma de leer, está leyendo, ¿no? Está leyendo claves. Y otra vez aquí creo que está pensando en Borges, ¿no? Uno de los cuentos más famosos de Borges, La muerte y la brújula, su personaje detectivesco más importante es sobre todo un lector, ¿no? Es un lector que está interesadísimo en entender el crimen a partir de los trazos textuales que va dejando el propio crimen. Esto pasa también en Estrella Distante, el policía que está buscando a Carlos Vider, al asesino acróbata de la Fuerza Aérea, le pide al personaje de Arturo Velano que lea las revistas de los fanzines donde publicaba el asesino para tratar de ubicarlo, para buscar su rastro. Entonces, el acto de lectura como un acto de investigación, que es muy borgiano, como te decía, es algo que adopta Bolaño. Entonces, yo diría como primera respuesta tal vez que no es que sea un buen policía, sino que es un buen lector y al mismo tiempo es una buena persona, ¿no? Es un muchacho noble que no ha sido todavía maleado por los procesos de viencia de la policía más estructurada y más madura y más masculina, ¿no? que la del personaje. Ya tenemos que cerrar para la... Ya tenemos que cerrar. Sí, ¿Una más perdón. no se puede? ¿No alcanzamos una más?
Si firmas rápido, sí. Sí, sí, una más y ya. Porque ya te vi así levantando. Hago así unos... Adelante. Una pregunta más personal. ¿Tú has visto el rostro del narcotráfico, del narcotraficante? Bolaño no lo veía. Esto te lo digo porque hay muchas interpretaciones de cómo ver el rostro de un narcotraficante. Una historia, Tuzantla, Michoacán. Llega un narcotraficante, niños, 5 niños, atendiéndolo, pescando por él, dándole, poniendo el fuego para poner el pescado, ¿no? Los niños lo ven con el rostro de que si quiero ser alguien, tengo que ser como él. El narcotraficante dándole dinero al niño para que vaya a comprar carne y puedan hacer un asado ahí, ¿no? Entonces el niño lo que ve es ese rostro de que si quiere ser algo, tiene que ser como él. El niño, otro niño jugando con su carrito, poniendo hojitas en la camionetita y diciendo que es marihuana para poder venderla, ¿no? Porque es la realidad que tiene, es el rostro que ve ese niño, ¿no? ¿Tú personalmente lo has visto? Bueno, a ver, respondería a dos modos. Digo, la pregunta literal, si he visto traficantes, pues sí he visto, llegué a entrevistar un par cuando yo era reportero. Pero cuando yo digo ver el rostro, no digo literalmente solo ver el rostro de la persona, ¿no? Sino de entender verdaderamente qué nombra la palabra narcotraficante en una relación de poder, ¿no? Es decir, en la obra de Bolaño, el traficante es un empresario, es un señor que además es compadre del jefe de la policía. Es un señor además muy afable, ¿no? Que no solamente se dedica al narcotráfico, además que tiene otras empresas y que el narcotráfico ni siquiera es su principal empresa, ¿no? Y que no reditúa ni siquiera la mayor parte de su ingreso. Entonces, a mí me gusta mucho esa desmitificación, ¿no? O sea, ese descentramiento del poder del narco. Ahora, ese es el rostro al que yo me refiero principalmente, ¿no? Entender cuál es el papel, el lugar de un traficante verdaderamente en la sociedad, por un lado. Y por otro, en la anécdota que tú refieres, yo no creo que los niños están necesariamente atendiendo al rostro de esta persona traficante, sino que están más bien comulgando con las funciones que reciben del narcotraficante, la idea del narcotráfico. El traficante es alguien que da dinero, el traficante es alguien que mueve cargamentos, el traficante es alguien que detenta poder. Entonces, esa pedagogía, que desde luego no viene solo del acto de sentarse con este señor, sino que está repitiéndose constantemente alrededor de ellos, que seguramente le dirán los padres, que dirán de los medios de comunicación, de la tele, de las películas que ven, de la música que consumen. Eso no es el rostro del traficante, eso es una construcción, ¿no? Eso es un relato, es una función. Entonces lo que los niños han aprendido es una función y un deseo aspiracional de que esa función les dará un lugar en el mundo que en ese momento no tienen. Entonces, pero eso de nuevo no es el narcotraficante, eso es lo que se dice sobre el narcotráfico y lo que dicen las instituciones que luego legitiman el asesinato extrajudicial, la militarización, la matanza, que termina además descargándose sobre las comunidades más vulnerables y más pobres como las que describes. Entonces yo creo que eso es lo que me parece que enseña en parte la obra de Bolaño. Es decir, se rehúsa a reproducir, a reciclar la función narrativa del traficante y en cambio trata de pensar desde la literatura el verdadero lugar de alguien como un traficante en Ciudad Juárez, ¿no? Que está completamente integrado a la ciudad y que no necesariamente es un monstruo ni un generador de violencia, ¿no? En la novela esta persona no está generando violencia, no quiere violencia, no se trata de eso para él. No estoy diciendo con esto, desde luego, que el traficante no quiera violencia en general, ¿no? Lo que estoy diciendo es que si asociamos violencia y narcotráfico, violencia y dinero, violencia y poder y narcotráfico, es porque estamos otra vez incorporando, inscribiendo, aceptando la narrativa oficial del narco. Entonces, ahí sí es que creo que Bolaño tiene razón. O sea, hay que aprender a ver verdaderamente el rostro del traficante tal cual es y no más allá de esa función narrativa que describes. Bueno, pues ya estamos por concluir. Yo nada más quería leer una cita de Amuleto, que es donde menciona el título de 2666, para que lo tengamos más o menos en contexto. Se refiere a la colonia Guerrero, está caminando sobre Reforma con Arturo Velano y Ernesto San Epifanio, y entonces dice: la Guerrero a esa hora se parece sobre todas las cosas a un cementerio, pero no a un cementerio de 1974, ni a un cementerio de 1968, ni a un cementerio de 1975, sino a un cementerio del año 2666. Un cementerio olvidado debajo de un párpado muerto o nonato. Las acuosidades desapasionadas de un ojo que por querer olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo. Eso es donde menciona. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes. Agradecemos a
a Osvaldo por acompañarnos, por confiar de nuevamente en debate. Pues este es un libro también tal vez diferente de cómo conocen la obra de Osvaldo. Ahora también vamos a reeditar Los cárteles no existen, a finales de año también lo encontrarán. Un libro que también sin duda marcó mucho la trayectoria de Osvaldo como autor de libros, y que ahora pues es una actualización de lo que ha pasado desde su primera edición hasta ahora. Y bueno, pues de nueva cuenta, Olayo, muchas gracias, y pues a ustedes también por acompañarnos y al Fondo de Cultura por prestarnos este lugar. La firma será de aquí para acá si quieren hacer una fila para que puedan salir después hacia allá. Muchas gracias. Gracias.